Bueno, entonces vamos a hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional eh, abarca un conjunto de tumores o trastornos que son bastante similares, caracterizados por una proliferación del tejido placentario, ¿sí? Eh, y no nos olvidemos que el tejido placentario está constituido, ¿verdad?, por lo que es el trofoblasto. Entonces, dentro de este conjunto de entidades tenemos lo que se llama la mola hidatiforme. La mola hidatiforme se caracteriza por una distensión quística de las vellosidades coriales, ¿verdad? Las vellosidades placentarias, acompañadas de una proliferación trofoblástica que es bastante variable, ¿sí? Vamos a ver que esta entidad se presenta de 1 a cada 1000 a 2000 gestaciones y puede aparecer a cualquier edad, pero por supuesto es mucho más frecuente en los extremos de la edad fértil, ¿sí? Vamos a ver que en base a estudios citogenéticos e histológicos se identificaron dos tipos de molas hidatiformes, que son molas benignas y no son invasivas, valga la redundancia. Tenemos la completa y tenemos la parcial, ¿ok? Entonces, la mola hidatiforme completa se debe a la fecundación de un óvulo que por algún defecto, ¿verdad?, durante la meiosis, perdió los cromosomas maternos, ¿sí? Y como resultado de la fecundación, tiene solamente el material genético del padre, ¿ok? Generalmente el cariotipo, el 90%, suele ser 46XX, ¿ok? Entonces el cromosoma X es del padre, los dos son del padre, ¿ok? Vamos a ver que generalmente el embrión que se produce muere en una etapa muy precoz, por lo que no puede ser identificado, ¿sí? Y acá está la importancia de esta entidad, que tiene un riesgo para evolucionar a lo que se llama una mola invasiva en un 15% de los casos y a un coriocarcinoma, que sería el tumor maligno, ¿verdad?, originado del tejido placentario, en un 2,5%, ¿ok? Y luego tenemos la mola hidatiforme parcial. En este caso vamos a ver que va a haber una fecundación de un óvulo que sí tiene su material genético y este puede ser fecundado por dos espermatozoides, ¿sí? Entonces, al estar fecundado por dos espermatozoides, el material genético que va a tener, o sea, su cariotipo, va a ser triploide e inclusive puede ser tetraploide, ¿sí? Entonces tenemos 64XXY y 92XXXY, ¿ok? En este caso hay un mayor riesgo para la mola persistente, pero no así para el coriocarcinoma, ¿ok? Bueno, morfológicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en las enfermedades conocidas como la mola hidatiforme? ¿Sí? Ecográficamente, nosotros vamos a encontrar que el útero va a estar agrandado de tamaño y la cavidad uterina va a estar ocupada por una imagen que recuerda mucho a una tormenta de nieve, nos describe la literatura. Macroscópicamente vamos a ver que la masa de tejido va a estar compuesta por estructuras quísticas, transparentes de paredes muy finas, de consistencia frágil y friable, que parece mucho como un racimos de uvas, ¿sí? Microscópicamente vamos a ver que esas estructuras quísticas corresponden a vellosidades coriónicas grandes, dilatadas, con presencia de cisternas, que son como unos pequeños quistecitos que le iré mostrando en las imágenes, y está recubierta por el trofoblasto, que en este caso va a ser un trofoblasto bastante exuberante, porque sufre lo que se llama una hiperplasia trofoblástica, ¿sí? Esas son las descripciones hechas en el caso de la mola completa, ¿sí? En el caso de una mola incompleta, las vellosidades, o sea, los cambios histológicos descritos previamente son menores, son menos pronunciados, ¿ok? Y en el caso de la mola incompleta, también podemos encontrar
tejido embrionario, ¿sí? Que lo diferencia de la completa. Entonces acá tenemos una imagen de el tejido que fue evacuado de la cavidad uterina, donde vamos a encontrar, fíjense, estas estructuras esféricas, quísticas, distendidas, translúcidas, ¿sí? Entonces todas estas son vellosidades coriales totalmente dilatadas, hidrópicas, llenas de quistes, ¿ok? Parecen como racimos de uva, ¿ok? Y a la microscopía vamos a ver que esos pequeños quistes, ¿sí? Corresponden a vellosidades coriales dilatadas, fíjense lo grandes que son. Aquí adentro tiene como una cavidad que le llamamos cisterna, y miren el trofoblasto como es exuberante, ¿sí? Entonces esas son las características que vamos a encontrar en una mola, ¿sí? Cuando vemos que todas las vellosidades tienen esa característica, estamos hablando de una mola completa. Pero si encontramos algunas vellosidades que son más normales, acompañadas de esas vellosidades distendidas, con cisternas y hiperplasia del trofoblasto, es una parcial, ¿ok? En este caso tenemos más imágenes aumentadas de tamaño. Fíjense la vellosidad, cómo está agrandada de tamaño, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una pequeña cavidad que le llamamos cisterna, y el trofoblasto tiene que ser exuberante. No vamos a ver un trofoblasto exuberante en todos lados, ¿verdad? Pero aquí sí, aquí fíjense lo exuberante que es el trofoblasto, ¿sí? Entonces esos son los cambios que vamos a ver en una enfermedad trofoblástica gestacional conocida como mola hidatiforme, ¿sí? El hecho de ser completa e incompleta ya va a variar. Tenemos que mirar todas las vellosidades o hacer estudios genéticos e identificar el cariotipo. Acá tenemos otras imágenes. Fíjense las vellosidades agrandadas, distendidas, ¿sí? Tenemos el trofoblasto que es exuberante, ¿sí? Y acá podemos ver que algunas vellosidades son más pequeñas, ¿verdad? Por lo que probablemente esto sea más una mola parcial. ¿Cuál es la clínica y la evolución de estas entidades? Vamos a ver que se manifiesta como un aborto espontáneo. O sea, tiene que haber primero un embarazo. Entonces va a haber un retraso menstrual. Luego de ese retraso menstrual, generalmente se manifiesta como una hemorragia, ¿sí? Como un aborto, como una pérdida. Y vamos a ver que esa pérdida, ese producto que se perdió, muchas veces se puede visualizar macroscópicamente esos racimos de uva que se van perdiendo, ¿ok? Entonces pueden ser macroscópicamente visibles o simplemente microscópicamente, ¿ok? Si le hacemos un dosaje de beta-HCG a esta mujer embarazada, vamos a encontrar que los valores de su beta-HCG va a ser mucho más por encima de lo normal esperado para su edad gestacional. A veces, cuando uno ve un beta-HCG muy elevado para una edad gestacional, uno piensa en embarazos múltiples, ¿sí? O cuando ya son demasiado elevados de lo esperado de lo normal, uno piensa o en esta entidad que es la mola, o puede ser inclusive ya un coriocarcinoma, ¿ok? Entonces el beta-HCG nos sirve para orientarnos, ¿ok? En el caso de que se hace legrado, ¿verdad? Se evacúa todo ese material expulsado y persista una elevación de este beta-HCG, eso puede indicarnos que en realidad no se evacuó totalmente y que exista una persistencia de esa mola. O inclusive podemos ver que esa mola pudo haber invadido más allá de la cavidad uterina. Entonces ahí tenemos el concepto de lo que se llama mola invasiva, ¿ok? El riesgo de mola invasiva, ya sabemos, es el 15% y de un coriocarcinoma de un 2,5% de estas entidades. Luego tenemos la mola invasiva. La mola invasiva se va a definir como la mola, ¿sí? La enfermedad eh, trofoblástica gestacional caracterizada por una mola hidatiforme, pero este no está localizado en la cavidad endometrial, sino penetra más de ahí. O sea, ¿hacia dónde penetra? Hacia el miometrio, ¿sí? Hacia la pared uterina. Y puede inclusive llegar a atravesarlo completamente y producir una perforación, ¿sí?
Es destructivo localmente e inclusive puede invadir parametrios y vasos sanguíneos, formando émbolos tumorales. Pero no tiene un real potencial metastásico porque estas molas, estas vellosidades, tienden a luego a involucionar. ¿Ok? Entonces, clínicamente se manifiesta como una hemorragia más persistente, vemos un útero aumentado de tamaño y puede haber un riesgo de ruptura uterina. ¿Ok? Acá podemos visualizar una imagen donde vemos las vellosidades, ¿sí? La mola hidatiforme, tanto completa e incompleta, ¿verdad? Pero en este caso vemos que ya está dentro del miometrio, ¿sí? Entonces eso es lo que le diferencia. Entonces esto es una mola invasiva. Y luego tenemos el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es una neoplasia maligna originado de las células trofoblásticas y este procede de una gestación previa que puede ser tanto normal como anormal. ¿Ok? Cuando hablamos anormal se entiende por aborto, se entiende por embarazo ectópico y se entiende también por una enfermedad eh, trofoblástica gestacional previa, ¿sí? Es bastante agresivo, pero responde bien al tratamiento, ¿sí? Es muy raro, se manifiesta en uno en cada 20.000 a 30.000 gestaciones, ¿sí? Y como les dije, puede ser procedido de una mola en un 50%, en un 25% de abortos previos, 22% gestaciones normales y en un 3% de embarazos ectópicos, ¿ok? Vamos a ver más adelante que esta enfermedad que se llama coriocarcinoma también se puede originar a partir de las células germinales que están presentes en el ovario o pueden quedar retenidas en el mediastino. Solamente que estos tumores, llamados coriocarcinoma, también originados de las células germinales, son mucho más agresivos, son diferentes. ¿Ok? ¿Cómo se ve un coriocarcinoma? Vamos a ver que es un tumor blando, carnoso. El color es bastante variable, puede ser blanquecino, puede ser amarillento, puede ser rojizo o bien negruzco por la gran cantidad de hemorragia y necrosis que puede tener. Y en la microscopía es bastante característico porque vamos a observar células que corresponden al trofoblasto y al sincitio trofoblasto, pero no hacen vellosidades, ¿sí? No hacen vellosidades coriónicas, ¿sí? Vamos a encontrar mitosis abundante, inclusive mitosis anómalas, y es bastante invasivo. Vamos a ver que invaden las estructuras vecinas, inclusive los vasos sanguíneos. Entonces acá tenemos una imagen macroscópica donde podemos visualizar el útero abierto en su cara anterior exponiendo la cavidad endometrial, donde vemos esta lesión tumoral, ¿sí? Que tiene un aspecto blando, carnoso, ¿sí? Fíjense, la coloración es rojiza, con áreas negruzcas, bastante hemorrágico. Acá tenemos otra imagen más al corte. Fíjense, la pieza tumoral en este caso tiene un tamaño bastante grande y al cortar, fíjense lo negruzco y rojizo que es de la hemorragia que tiene. Y a la microscopía vamos a encontrar tanto citotrofoblasto como sin citotrofoblasto. El citotrofoblasto constituyen estas células que vemos aquí, que tienen formas poliédricas, el núcleo es único, ¿sí? Y vemos que las células del sincitio trofoblasto son estas que tienen el citoplasma más eosinófilo, ¿sí? Forman nidos, están formando como un sincitio con las células vecinas, ¿ok? Parecen multinucleadas y de hecho son multinucleadas. Podemos encontrar mucha mitosis, fíjense la gran cantidad de hemorragia, y lo importante acá es que no vemos vellosidades, ¿sí? Si nosotros vemos vellosidades, esto no puede ser un corio. Si vemos vellosidades, va a ser o una mola hidatiforme o una mola invasiva, que es menos agresivo. Y en este caso no vemos vellosidades y esto es mucho más agresivo. De hecho, que se llama coriocarcinoma.
Es bastante frecuente las metástasis de este tumor. Uno de los lugares que más le gusta es el sistema nervioso central. Fíjense, acá tenemos lesiones bastante negruzcas, hemorrágicas. Tiene la característica bastante similar al tumor primario, ¿verdad? Localizado en el útero. Entonces, ¿cómo evoluciona y cuál es la clínica de esta entidad? Vamos a ver que puede manifestarse como una secreción vaginal escasa de un contenido marrón sanguinolento durante un embarazo, ¿sí? Entonces, uno piensa que el embarazo va aparentemente normal, ¿sí? O puede ser posterior a un aborto espontáneo. Vamos a encontrar también la elevación del beta-HCG, pero en este caso, en un coriocarcinoma, esperamos que el beta-HCG esté mucho más elevado que la mola, ¿ok? Mucho más elevado que un embarazo normal e inclusive mucho más elevado que un embarazo múltiple, ¿ok? Eso es algo característico, la elevación de beta-HCG mucho más de lo esperado. Pero también podemos ver casos donde esta beta-HCG puede ser bajo, ¿ok? Nada de 100%. Es un tumor agresivo, de diseminación preferentemente vía hematógena, con metástasis a pulmones en un 50%, vagina 30-40%, luego encéfalo, hígado, hueso y riñón. Algo muy importante aquí es que este tumor responde bien al tratamiento, ¿sí? Y tiene una tasa de remisión y curación de casi el 100%, permitiendo que las mujeres puedan tener inclusive gestaciones y partos normales posterior a este tratamiento, ¿ok? Pero no ocurre lo mismo con los corioscarcinomas originados de no gestaciones, ¿verdad? O sea, los que se originan de las células germinales en el ovario y en el mediastino. Entonces es muy importante hacer esa distinción, no son iguales. Bueno, y por último tenemos un tumor que se llama tumor trofoblástico del lecho placentario. Es un tumor muy raro, yo particularmente nunca vi. Se presenta en un 2% de las neoplasias trofoblásticas gestacionales y esta se genera a partir de lo que se llama el trofoblasto intermedio. Entonces tenemos el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, pero tenemos también otro trofoblasto que se llama trofoblasto intermedio, ¿sí? Entonces a partir de este trofoblasto intermedio se origina este tumor y clínicamente se puede manifestar como una masa uterina acompañada también de una hemorragia anómala o amenorrea y también puede producirse elevación del beta-HCG. ¿Okay? En este caso, el pronóstico es bueno para las enfermedades localizadas, pero aquellas que son diseminadas, ¿verdad? Por supuesto, pueden llegar a fallecer. ¿Okay? Entonces, las lesiones localizadas tienen buen pronóstico y las diseminadas no. Histológicamente, este tumor se caracteriza por la presencia del trofoblasto intermedio. El trofoblasto intermedio tiene características como ser células grandes, poliédricas, con un citoplasma más abundante, más eosinófilo, ¿sí? Vemos que puede ser uninucleado como multinucleado, tiene ese aspecto epitelioide, ¿sí? Entonces estas son las células del trofoblasto intermedio. Bueno, y eso es todo con respecto a la enfermedad trofoblástica gestacional.